para enriquecerme espiritualmente. Entonces Dios nos ha dado esa capacidad de poder ser enriquecidos espiritualmente y podamos en este tiempo que hay muchas personas que andan con un signo grande de interrogación pensando qué va a pasar o hacia dónde nos estamos dirigiendo, qué clase de vida vamos a vivir, cómo va a ser el futuro. El Señor nos enseña, como decía el Salmo 34 que está leyendo Andrés: busca la paz y síguela, porque es lo que verdaderamente nos va a dar a nosotros esa tranquilidad y esa calidad de vida. Yo pensaba el otro día mirando a las niñas que tiene Pablito y Rosy, y yo dije, ellas no se preocupan porque ellas en sí, bueno, quizás tienen algún pasado porque es un caso, ¿verdad? Pero bueno, un niño no tiene ni pasado ni futuro porque él vive un presente continuo. El niño vive un presente. Él no sabe, no está pensando ni se sienta a mirar, a meditar a ver cómo va a ser su futuro. Un niño no está en ese conflicto. Ni siquiera tiene pasado, porque no hay pasado en un niño. Por eso siempre los vemos tan alegres y con un deseo de jugar y de divertirse. Y hay un gozo en el niño. Y yo decía, si el Señor dijo que tenemos que ser como niños, ¿en qué lugar nos ponemos? Un niño tiene siempre por esa razón, cuando vemos un niño nos da por reírnos, ¿verdad? Nos sonreímos porque vemos esa ternura y esa candorosidad y esa poca malicia, esa ninguna malicia, entonces nos da por sonreír. No es difícil ponernos serios delante de una criatura, ¿verdad? Bueno, el Señor quiere un pueblo así, un pueblo que entre en su reposo y un pueblo que esté en el gozo de Él, porque estando en su gozo podemos pasar lo que tenemos que pasar o lo que tengamos que pasar, pero si tenemos gozo va a ser más fácil, ¿sí? Por esa razón, cuando nosotros vamos aquí a este capítulo 6 de Apocalipsis, donde habla de los sellos, y estos sellos han sido explicados en muchas formas, en muchas maneras, exteriormente, porque son secretos de Dios. Esto no está así a la publicación de decir estamos con el jinete negro o el jinete rojo o el jinete blanco, porque son de varios colores estos jinetes. Y mucha gente pues ha apreciado que si es negro habla de muerte, si es amarillo habla de plaga, si es de... No, en el idioma de Dios es diferente todo. Y tenemos nosotros que ver verdaderamente qué es el mensaje que Dios quiere enviar en este momento que estamos viviendo. Aquí vamos a ver, cuando usted abra ahí, usted va a ver que los que anuncian los primeros sellos, los primeros 4 sellos, son los seres vivientes. Ellos son los que dan una exhortación, y estos 4 seres vivientes que tienen, es un carácter en el cual lo que vemos es un pueblo, es un género que ha llegado a un estado de perfección. Ellos manifiestan 4 rostros, pero no es precisamente que son unos monstruos de 4 rostros, sino ellos pueden manifestar un rostro de becerro, que es el animal, es el toro pequeño, que todavía no ha sido castrado, no es humilde, pero es un pequeño, es un becerro. Y uno tiene el rostro de león, que es todo lo contrario, es la determinación del carácter del león, que es el primer ser viviente. El segundo ser viviente tiene un rostro de becerro y es un carácter humilde, es un carácter llevadero, es un carácter manso, como decía el Señor: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo en vuestras almas. Vemos esta faceta, la tercera faceta de los seres vivientes, el rostro de hombre. Está hablando de este género. Dios está formando algo en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Está formando el carácter del hijo, un carácter determinado como el león, humilde como el becerro, no deja de ser carácter de hombre, y el último es como un águila volando, a donde el Señor está reflejando verdaderamente el deseo de Él, que podamos nosotros tener la fortaleza del águila para poder vencer en todas las cosas que tenemos que vencer. Ustedes saben que el águila es el ave de excelencia.
Es el único ave que puede alcanzar las alturas más altas, que cuando viene una tormenta ella ni se entera, porque ella está por encima de las tormentas, y es un ave que se renueva, ella misma se renueva. Cuando empieza pues ya a caducar, a envejecer, ella sabe cómo rejuvenecerse, como dice en el Salmo 103, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ella sabe cómo acabar con sus plumas, acabar con todo, para volver a salir unas plumas lindas, y cómo se golpea contra las rocas para destruir esas plumas que ya están ya caducadas, están viejas, y se renueva a base de dolor, porque eso duele, lo que ella hace para renovarse, el águila. Dice que aparece como un águila volando. Estas 4 figuras que aparecen en Apocalipsis han sido tema de mucha conversación, porque aparenta ser como un monstruo, ¿no? Porque aparecen los seres vivientes, y cuando Juan ve los seres vivientes tienen 4 rostros y están llenos de ojos por dentro y por fuera, porque pueden ver espiritualmente, pero también no dejan de ser hombre o no dejan de ser humano, pero tienen ojos por dentro y tienen ojos por fuera. Así como el libro está escrito por dentro y por fuera, el libro que el Señor quita los sellos está escrito por dentro y por fuera. El Señor está escribiendo en nosotros, dentro de nosotros. Él puso completamente su palabra, porque Él dice que era necesario que quitar de nosotros el corazón de piedra y poner un corazón de carne, donde tuviera capacidad de poder escribir todas aquellas cosas que estaban escritas en las leyes. Ahora el pueblo de Dios lo iba a tener internamente. Ese fue el trabajo que hizo Jesús. Por esa razón Jesús muere, entrega su vida, su sangre se derrama, nos quita la deuda que teníamos de nosotros, como podemos decir, por la herencia a través del Adán que peca, y todos los hombres tuvieron que vivir y reflejar la muerte por causa de Adán, por causa de este hombre que había caído. Pero trae un nuevo hombre que es Jesucristo, el nuevo Adán, el último Adán, y comienza un nuevo ciclo, una nueva creación. Y Dios ha luchado mucho con esta nueva creación, porque el hombre ha sido persistente en seguir viviendo en la vieja creación, la vieja naturaleza, donde se acostumbró, todos sus ancestros, ¿no? Se acostumbraron a vivir en la vieja naturaleza, y se les hace más fácil porque mejor es lo conocido, ¿verdad? Porque ya lo conoce que lo nuevo. Siempre a lo nuevo le tenemos un poquito de susto, ¿no? Y eso, el ser humano es así. Pero cuando vamos nosotros a leer los seres vivientes, es importante, porque estos seres vivientes son los que anuncian los 4 primeros sellos. Esos 4 primeros que son los 4 jinetes del Apocalipsis, tan famosos, que han hecho estas películas en Hollywood, pero lo han hecho de acuerdo a la mente natural. Y si verdaderamente si se va a hacer a la mente natural, pues cualquiera lo entiende, pero estos sellos no lo entiende todo el mundo, solamente aquellos que verdaderamente le dan chance al Espíritu de Dios en ellos a que le desglose y que les enseñe todas las cosas. Entonces estamos en este lapso de tiempo, por eso habla aquí, y yo quiero leerle esa parte para que nos paremos firmes en entender que estos 4 seres vivientes que aparecen ahí no son seres ni extraterrestres, ni son seres raros que son ahí. No, son aquellos que verdaderamente son adoradores, porque ellos están alrededor del trono. La capacidad de los seres vivientes, ellos están alrededor del trono y frente al trono. Vamos a leerlo, porque si vamos a empezar a abrir los sellos y no leemos de los seres vivientes, nos vamos a quedar en el aire. Vamos a leerlo. Vamos al capítulo 4, verso 6 de Apocalipsis, sí. 4:6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, ustedes saben que el trono habla del lugar íntimo de Dios. El trono está hablando del lugar santísimo, del lugar de la presencia de Él, el lugar donde están ahí en los pensamientos de Dios. Ese es el trono de Él. Dice, junto
del trono, y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Exactamente como el rollo, ¿verdad? Como el libro que no había quien desatara los 7 sellos. Escrito por dentro y por fuera, llenos de ojos por delante y por detrás. Tienen capacidad de poder ver, discernir, entender todas las cosas. ¿Por qué? Se han prestado con todo su corazón a conocer todas las interioridades de Dios, todos los misterios de Dios. Yo no creo que son 4 gentes solamente. Yo creo que es una compañía de pueblo, de gente que está en esa disposición. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Está hablando de la capacidad. Vemos las águilas, a veces las vemos paradas donde quiera, pero qué majestuosidad cuando vemos un águila volando. Qué cosa tan hermosa, porque es tanta la personalidad del águila cuando se remonta a esas alturas que no hay ave que la pueda seguir, porque no hay ave que tenga la capacidad no solamente de la fortaleza, sino de su vista. Tiene una vista, como decimos nosotros, oye, tiene vista de águila. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de ver a una distancia increíble. Un ratoncito este tamañito, ¿no? Chiquitito, que me imagino que lo debe ver así, y va directamente. ¡Bum! Suelta, dice que echa las alas así para atrás, las encoge y se deja caer. Lo agarra y vuelve a abrir las alas y vuelve a subir a las alturas. Tiene una facilidad de bajar y subir a las alturas otra vez, para que nadie pues le trate de robar su presa, como pasa muchas veces en el reino animal. Tiene una capacidad que por eso le llaman el rey de las aves. Y no es que sea tan grande, vemos nosotros otras aves, ¿verdad? La avestruz es más grande, pero no vuela. Su tamaño es tan grande y su plumaje es tan pequeño que no puede levantarse a esas alturas. Pero él tiene esa capacidad. Y eso está hablando de la capacidad de nosotros como pueblo de Dios para subir a sus alturas y volver otra vez a lo que es andar aquí, como Jesús. Jesús andaba en la tierra y decía, porque mi Padre, y ellos no consideraban que ese hombre podía ser el Hijo de Dios, estaba caminando como ellos. Pero él decía, yo soy del cielo, y ellos se confundían. Yo soy del cielo. Antes de que fuera Abraham, yo existo antes que Abraham. ¿Qué? Y aquellos se confundían porque no podían entender que aquel hombrecito ahí delante de ellos, podía tener esa capacidad de poder decir, yo existo antes que Abraham. Cuando ya habían pasado muchísimos años, milenios, antes de que viniera Jesús, ya Abraham había pasado. Pero ellos no podían entender que en él había esa capacidad de vida, de poder ser el creador, pero estar delante de ellos, comiendo, durmiendo, cansándose, sentándose ahí en un pozo, hablando con aquel, sanando a aquel. No podían ellos apreciar que ese era Dios. Como no podemos nosotros decir, yo no puedo llegar al nivel de un ser viviente. Pero vamos a ver un poquito más aquí, como dice en Génesis 2:7, dice que Dios sopló en la nariz aliento de vida en Adán, y fue Adán un ser viviente. Porque todos aquellos que tienen el soplo de Dios tienen la capacidad de ser viviente. Lo que Adán, pues claro, sabemos que la transgresión que hizo de obedecer lo que Dios no quería, lo descapacitó, quitó en él la capacidad. No perdió la conexión con Dios. Adán no perdió la conexión con Dios, pero ya no había esa capacidad de vida que él tenía, porque él le dijo, si tú comes de ese árbol, te mueres. Se acaba el proyecto en ti. Y en todos los que van a venir después de ti, dice, porque a través de Adán entró la muerte, y la muerte ha sido en todos. Pero a través de Jesús entró la vida, y la vida ha sido para todos. Pero a través de Adán. Si lees ahí, vas a leer que le dice así a Adán, y fue Adán un ser viviente.
Por ejemplo, nosotros podemos ver los animales, podemos ver, ellos no tienen ese soplo de Dios. Ellos son criaturas hechas con un espíritu inferior de vida, capacitados para ciertas cosas, programados por Dios para hacer los pajaritos nidos, los animales cuidan sus cachorritos, la capacidad que tiene un animal, Dios se lo ha dado porque son su creación. Pero al hombre lo hizo el ser viviente a través del soplo. Entonces, nosotros sabemos que si tenemos el soplo de Dios, tú eres un ser viviente, pero puedes desarrollar esa capacidad de vida a través del Espíritu Santo, porque ellos desarrollaron eso a través del Espíritu Santo, no por capacidad intelectual, no por lo mucho que leas, no por lo mucho que estudies o por lo mucho que hagas, sino a través del Espíritu Santo, el desarrollo que hace el Espíritu Santo y la atención que tú le dejas a ese Espíritu que está en ti. El amor, ¿no? La comunión y la unión nos garantiza el Señor que se desarrolla eso en todos, porque eso no es solamente para ciertas personas. Por eso ahí también leemos en Génesis 9:16, donde el Señor vuelve a mencionar estos seres vivientes, porque Dios considera que el soplo de Dios no es cualquier cosa. El soplo de Dios es la vida de Dios en todos. Dice, y estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Por esta razón, cuando nosotros leemos aquí de estos seres vivientes, que está hablando de esa capacidad que Dios nos ha dado para poder desarrollar esto y poder anunciar esos sellos, no es son criaturas, muchos dicen esos son unos ángeles, el Señor les llama querubines porque le llaman un nombre. Ustedes saben que cuando fue el hombre peca, Dios había puesto al hombre para que atendiera el huerto. Dice, ahí vas a estar para que lo labres y para que lo cuides. Ese fue el trabajo que le dio a Adán, ¿no? Que mucha gente dice, ay no, yo quisiera ser como Adán, que no tenía que trabajar. Adán tenía que trabajar, él tenía que cuidar el huerto y tenía que atenderlo. Dice, cuando Adán peca, el Señor lo saca del huerto y pone querubines con una espada encendida para que nadie vaya al árbol de vida, para que no coman esa mala condición, algo que le puede perpetuar la vida en esa situación, en esa condición de pecado, de separación con Dios. Pone en el lugar del hombre, puso estos seres vivientes a cuidar eso. Pero ahora nosotros vamos al arca del pacto y vemos que sobre el arca del pacto hay dos querubines, ¿verdad? Que están adorando. Ustedes no han visto el dibujo, mira, no lo tengo ahí, pero el dibujo del arca del pacto, se ve el arca y arriba se ven como dos ángeles. Y los dos están cubriéndose el rostro y están cubriendo, y ellos están adorando, mirando hacia adentro, hacia el arca, porque ellos son los cuidadores de lo que es la adoración a Dios. Por eso, cuando decimos, bueno, ¿cómo yo puedo crecer espiritualmente? Adora a Dios, adórale, piérdete en esa adoración, no hay otra forma. Cuando Juan se topa con una criatura que él considera un ángel, y él le dice un ángel, pero tiene todas las características de Jesús, ¿se parece a Jesús? Porque mira que Juan conocía a Jesús bien, porque Juan era el que estaba al lado de Jesús siempre, y ve ese ángel, y el ángel empieza a mostrar ciertas cosas, y él se postra delante del ángel y le dice, no, yo soy uno como tú. Pero él lo que ve a Jesús, y él dice, no, yo soy un consiervo tuyo, uno que ha alcanzado un nivel espiritual, porque recuerdan que el apóstol Juan veía cosas de ahora, cosas que todavía que están ocurriendo. Hace 2000 años se escribió ese libro. Y él le dice, no, adora a Dios para que alcance el nivel mío. Adora a Dios. Entonces él lo levanta, le dice, levántate, yo soy uno como tú. Pero cuando él lo ve, se le parece a Jesús. 2 veces cae en el fallo, Juan, porque tú puedes caer una vez en el fallo, pero 2 veces.
Después la segunda vez, otra vez vuelve el ángel a hablarle y vuelve a postrarse, dice. Y cuando lo oí, me postré a los pies de él, creyendo que era el Señor. Y él dice, no, levántate, yo soy un consiervo tuyo, soy uno igual que tú. Adora a Dios. Da 2 veces la exhortación de que adore a Dios. Y los seres vivientes son los que están alrededor del trono y junto al trono. Y alrededor del trono y junto al trono son aquellos que tienen la capacidad, el deseo, el amor. Porque para adorar a Dios tú tienes que tener amor para Él. Tú no puedes adorar a Dios. Ay, hay que adorar a Dios, déjame hacerlo en media hora. Dios eso no lo acepta. Él acepta una expresión de amor. A veces cuando nos da una alegría porque oímos un testimonio, Señor, gracias, aleluya, mira qué bendición. Esa es cosa espontánea. Dios quiere esa espontaneidad en su pueblo, en sus hijos. Y esos son esos seres vivientes. Si tú tienes ese deseo en tu corazón de adorar a tu Dios, y tienes ese deseo de alcanzar estos niveles, ser determinado como el león, exento de temor, porque el león no le tiene miedo a nada. Si tú puedes ser sumiso a la orden de Dios y puedes tener el deseo y la vista de alcanzar las alturas de Dios como el águila, tú eres un ser viviente. Tú eres un ser viviente con esa capacidad. Y vas a entender los sellos. Porque el ser viviente es el que anuncia los sellos. Y sí, Dios quiere que conozcamos el misterio, pero que podamos nosotros digerir estos misterios de Dios. Estos son los anuncios que dan estos seres vivientes. Ya hemos hablado de lo que son los seres vivientes. Y cada uno anuncia un sello. Los 4 sellos primero. Cada uno anuncia un sello. Vamos a ver otra vez el capítulo 6 de Apocalipsis. Empieza por decir, y oí a uno, en versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ve y mira. En los 4 primeros sellos, los seres vivientes son los que lo anuncian, y siempre dice, ven y mira, ven y mira. Esa es la exhortación, ven. Si nosotros realmente no tenemos la disposición de ir, de estar ahí, Señor, y poner en nosotros esa capacidad que ya el Espíritu Santo nos dio de ver como Dios ve, no lo vamos a entender. Pero bueno, ya nosotros hablamos del primer ser viviente que habla del león. El león es el determinado, ese carácter. Qué bueno que nosotros como hijos de Dios seamos determinados. Yo quiero esto. Dice, el hombre de doblado ánimo es inconstante en su camino. Es como las ondas del mar que va y viene. O sea, que las olas del mar va y viene y no se detiene. Dice, el hombre de doblado ánimo. Dios no quiere un pueblo de doblado ánimo. Que un día, ay, aleluya, otro día está. Que no quiere ni que le hablen ni del Señor. Porque está pasando una aflicción y la aflicción es más grande que el amor. Y cuando dice aquí en las Escrituras que el amor es la virtud más grande. Que todo se podrá acabar, pero el amor permanece para siempre. Tiene que vencer todas esas cosas. Cuando abre ese primero, que es el león, que el carácter del león anuncia la capacidad de Dios de estar en todas partes. Vemos que esto lo estuvimos hablando. Y lo hace con voz de trueno. El trueno, dice en Job, declara su indignación. El trueno de Dios. Vamos a leerlo y yo quiero que leamos eso, creo que no lo leímos la vez pasada. Job 36, 33. Porque este ser viviente habla con trueno. Ustedes saben que el león, el sonido de la voz del león se oye kilómetros de kilómetros, es increíble. El rugir del león es increíble. Dice que muchos animales son apercibidos de que hay un león cerca por los rugidos, porque es el animal, uno de los mayores depredadores que hay en la selva, o en donde haya leones. Es el león, más que la pantera, más que el leopardo, más que ninguno de esos gatos grandes. El león es peor. Y Dios le ha dado esa facultad para que todos aquellos pues se escondan, ¿no? Pues aquellos saben, cuando ellos rugir del león se petrifican.
el león manda esa voz de trueno. El trueno declara su indignación. ¿Cómo les puedo decir? En esa fuerza de Dios, el león, el ser viviente que es el rostro de león, declara el primer sello. Dice, y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Eso es un principio de Dios. No quiere decir que ahora cuando oigamos un trueno decimos, ay, Dios está enojado. No. Sino que representa, es un tipo. Y esto lo tenemos que tener así, porque recuerdan cuando apareció en el monte Sinaí, eran sonidos de truenos, de relámpagos, era un montón. Y eran los diferentes caracteres de Dios. Porque Dios manifiesta. Y también un silbo apacible. Como le pasó a Elías cuando vio el silbo apacible, vio la presencia de Dios ahí. O sea que vemos en él el carácter que puede desarrollar. Bien, cuando él da ese mensaje en el primer sello que se abre, fue cuando vio el caballo blanco, porque está hablando de la santidad. ¿Cuánto pueblo de Dios ha luchado por la santidad? Tengo que ser bueno, tengo que ser bueno, tengo que ser bueno. Hasta inclusive en Cuba hay una religión que inventaron, que empezó en Cuba, y ya se ha regado por muchos lugares, que se visten de blanco, de cabeza a los pies. No sé cómo harán con que no hay jabón en Cuba, cómo lo lavarán, pero todo, lo que son los líderes, todo. Les dicen los batiblancos, así les dicen los batiblancos, y fueron muy perseguidos por el gobierno, porque se destacaban por toda la blancura, ¿no? Pero eso es algo externo, eso no capacita internamente una blancura exterior. Los santeros también se visten de blanco, ¿verdad? Nosotros sabíamos en Cuba, cuando la persona era santera, que se hacía el santo, y esa persona tenía que vestirse toda de blanco y no podía reunirse con gente, no podía darle la mano a la gente. Se los digo porque mi tía era santera y se hizo el santo y fue a mi boda y tuvo que pararse afuera para ver la boda, porque no puede, cuando está en el proceso ese de esa santidad que ellos se hacen, no pueden ni siquiera darle la mano a nadie y no pueden reunirse con nadie. Entonces estuvo afuera. Y ahí en la foto se ve un bulto blanco porque estaba muy grueso. Y esa es mi tía, que no pudo entrar porque se estaba en el proceso de hacerse santo. Pero eso no capacita la santidad interna. Por eso el caballo es blanco. Y muestra una santidad, porque dice, y el que lo monta, y ese es el primer sello que tenemos que entender, porque si no, no vamos a entender más ninguno. El primero que vemos es el cordero, dice aquí. Y el que lo montaba tenía un arco, porque es el carácter de Dios de defensa siempre. Y le fue dada una corona, salió venciendo, y para vencer. Como les digo, el león siempre va a vencer, el león siempre gana, el león siempre vence. Es un animal muy fiero, tiene una capacidad tremenda, y es el que anuncia este sello, el carácter de él. Venciendo y para vencer. Si nosotros sabemos que Dios está aquí en medio nuestro, porque no, Dios ya no está afuera. Recuerden que, hermanos, que estamos viviendo no la doctrina siempre de afuera, que Jesús está allá sentado y está por allá, hay un trono por allá y allá más allá del sol, por allá, ¿sabe Dios dónde? Pegado a las estrellas, por allá está el trono. El trono está en tu corazón. El trono está en nuestro corazón. Es la capacidad que Dios ha puesto en nosotros a través de ese soplo que Dios sopló. Recuerdan que a Jesús también, cuando ya se iba, le dijo, recibid el Espíritu Santo, y sopló sobre los discípulos, porque tenía que venir a través del tipo. Así como sopló Dios sobre Adán, y fue Adán un ser viviente, y perdió esa cualidad cuando peca. Pero siguió en los planes de Dios, porque Dios no, los negocios de Dios nunca se echan a perder. Él lo arregla. Él es tremendo. Yo le digo los negocios porque Jesús decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y en los negocios de Dios no hay pérdida. Él nunca va a perder. ¿Por qué? Porque en Él está la capacidad de vida. Él es nuestro creador. Ese primer sello, nosotros tenemos que tener la seguridad de que Él siempre va a vencer. Pero si nosotros titubeamos siempre, ay, será de Dios, no será de Dios, y puede ser, y a lo mejor no podemos andar en ese carácter. Es de Dios, es de Dios. Él salió venciendo para vencer, porque tiene un arco en la mano. Y si Dios dice, sed santo, porque yo soy santo, pues somos santos.
Voy a ser santo porque lo dice que somos santos. Ajá. Ese es el mensaje de santidad que el Señor está trayendo sobre su pueblo, y lo ha traído a través de miles de años. Se lo dijo a Abraham, después de estar Abraham 25 años esperando al hijo, cuando Dios le dijo: mira, Abraham, ya has pasado muchas experiencias, ahora sé santo y ve delante de mí. Y de ahí en adelante fue cuando se abrió completamente las compuertas esas y vino el hijo, después de caminar con Dios tantos años. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Aquí el asunto es creerle a Él. Mientras no le creamos a Él y creamos nuestras propias ideas o nuestros propios pensamientos, vamos a estar nosotros en dos aguas, oyendo pues el pensamiento mío y el pensamiento de Dios, a ver cuál es mejor. Bueno, el de Dios hay que tener fe, el mío es más seguro. Y fluctuamos en dos aguas, fluctuamos. Y Dios no quiere que seamos doblados ánimo. Ese es el primer sello. Si digerimos eso, de que el Señor tiene todo, que tiene control, y de que Él está dispuesto a vencer en el mensaje que Él trae, porque ese es el mensaje que trae desde la antigüedad, que somos su pueblo, y somos nosotros hoy esos seres vivientes con la manifestación de esos 4 rostros, 4 características, que pudimos compartirlo un poquito. Ahorita vuelvo otra vez por lo que han venido después, cuál es la característica en ese nuevo hombre. Pero entonces dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que es el becerro. Aquí aparece el segundo ser viviente, ahí aparece que es el becerro. El 6, allá lo puso, ¿no? Apocalipsis 6, 6:3. Vi cuando el Cordero abrió, bueno, ahí segundo, el otro, el siguiente, el 2. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que es el becerro, es el toro bebé, como le estaba diciendo, que decía: ven y mira. Ahora está manifestando el carácter manso y humilde. Jesús podía manifestar el carácter de león cuando se enfrentaba a los fariseos. No, hombre, un león. Pero cuando se manifestaba, cuando Él iba al Padre, cuando le enseñaba a los discípulos, era el Cordero manso y humilde. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Todavía no hemos llegado a ese caballo, estamos en el caballo diferente ahora, estamos en el 3. Y salió otro caballo, dice, Bermejo, que es un caballo tipo rojizo, que habla de la tierra. Ustedes saben que Edom quiere decir rojo, y así se le llamó a Esaú. Esaú representa la tierra. Esaú era el hermano de Jacob. Ustedes recuerdan esos 2 hermanos que tuvo Isaac. Uno era el espiritual, que era Jacob. Y Esaú era el cazador, que siempre estaba ahí, pero Jacob siempre estaba en la tienda. Cuando muere Abraham, déjenme decirle, cuando Abraham ya muere, ya sus nietos tenían 15 años. Yo me supongo, y eso no está escrito, pero yo me lo supongo, ¿no?, que Jacob escuchó mucho de Abraham, su abuelo, porque los nietos oyen de los abuelos. Yo tengo más recuerdos de mi abuela, y mira que siempre estuve con mi padre, de cosas que mi abuela me enseñaba, que las que me enseñaba mi mamá. Como que las atesoraba más y las obedecía. Algunas otras no, porque no, pero las que yo veía que tenían ciertos fundamentos, sí, las pensaba. Y estos 2 hijos, uno era de la tierra, que era Esaú, que Esaú quiere decir Edom. Edom habla del rojo, quiere decir, traducido, siempre que muestra ese tipo de color bermejo, es un rojo como terracota, como un rojizo. No es rojo ese que nosotros conocemos, rojo, es un rojizo. Y sí conocemos caballos así, ¿verdad?, que son ese tipo. Este es el carácter que manifiesta, dice, y el que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. No quiero que vean en esto el becerro que está anunciando este sello que se abre.
Cuando vemos esto aquí, este ser viviente que representa el manso y humilde está hablando de algo que está ocurriendo, va a ocurrir en la tierra. Pero no está hablando de hechos y que va a pasar esto, porque nosotros sabemos, sin oír de los sellos, sabemos que la gente se está matando. Sabemos que hay guerra por aquí, guerra por allá, guerra por acá. No, Dios no tiene que abrirnos ningún sello para darnos cuenta por la televisión, o compra un periódico, o escucha a la gente, y sobre todo los pesimistas. Y vas a oír que no, la tierra está de patas arriba, la cosa está mala, porque allá, que mira, los musulmanes por acá y los otros por acá, ¿qué va a pasar de nosotros? Y eso ya lo sabemos. Pero aquí lo que se está refiriendo es otra cosa. La verdadera guerra la tenemos cuando la vieja naturaleza lucha contra esta nueva. Y Jesús lo dijo: yo no vine a traer paz. ¿Recuerdan ustedes que hay un versículo que Jesús lo dice? Que mucha gente dice, bueno, eso está refiriendo, ¿sabe Dios a esto? No. Ahí lo vemos nosotros en Mateo 10:34. Jesús dijo: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. No está hablando lo que estamos viviendo nosotros. Mira, han habido guerras en la tierra por muchos años, hermano. Aquí en Estados Unidos hubo guerra, ¿qué no? Con los indios, con los cowboys, con los de estos. Siempre hemos ido de guerra. Sí, la primera guerra, la segunda guerra, la de Vietnam, la de Corea, eso de Estados Unidos, sin contar de todo lo que es Jerusalén mismo, 29 veces tuvo guerra, tuvo pleito. Jerusalén solamente. El pleito a través de los años, a través de muchos años, a través de que Jerusalén es Jerusalén. Ha sido saqueada, eso siempre ha habido. En todos los tiempos ha habido eso. Nada de estas cosas. Por eso dice el Señor: oiréis de guerra y rumores de guerra, pero no os alarméis. Ahí dice el Señor: oiréis de guerra y rumores de guerra, pero no es el fin, no os alarméis. Es necesario que estas cosas ocurran. No lo veamos como que, ya, esto es el fin. Dice, no, porque los griegos están buscando siempre señales. Nosotros no somos de los griegos. No estamos buscando eso. El Señor dice que Él vino a traer, Él es el príncipe de paz. Tenemos que entender esto. Jesús, Él dijo: el príncipe de paz soy yo. Encontramos muchos versículos en la palabra donde Él dice: mi paz os dejo, la paz os doy, pero no como el mundo se la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque cuando nosotros estamos manifestando el miedo, ya no tenemos paz, porque estamos atemorizados. Ahí no hay paz ya. Mas sin embargo, dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Recuerden ustedes que cuando Jesús fue tomado preso, mira, no tengo aquí el versículo, pero bueno, ahí está. El Señor dijo: bueno, ahora que tenga capa, véndala y consiga una espada. ¿Recuerdan ese versículo o no? No lo tengo aquí ahorita porque ahora me vino a la mente, pues sí. Y estaban los discípulos diciendo: sí, Señor, aquí tenemos espada. Pero ellos no sabían a qué se estaba refiriendo. El asunto no era de pelear. Y Pedro dijo: la espada es para que lo defendamos cuando entonces sea capturado, ¿sabe Dios qué, no? ¿Y qué pasó con la espada de Pedro? Cuando vienen y toman a Jesús, Pedro agarra a aquel y le corta la oreja. Dijo: no, Jesús dijo. Y Jesús le dijo: no es eso. Y le repone la oreja. No es así. Así no, es necesario que esto ocurra. Porque él no había entendido el mensaje. Él pensó que la cosa es que defenderse, ¿no? Hay que matar a toda esta gente para que suelten a nuestro maestro. Jesús le dijo: no es así. Y le repone la oreja y se deja capturar por aquel ejército. O sea que yo me imagino que los discípulos a veces estaban en tremenda confusión. Pero el Señor le dijo: si tú no entiendes ahora, lo vas a comprender después. Tampoco entendían eso. ¿Por qué querrá decir Él eso? Muchas cosas el Señor hemos estado leyendo y decimos: ¿cómo será esto? Que viene anunciando en ese versículo del capítulo 6 de Apocalipsis, con este caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra, la paz. Nosotros estamos experimentando esta lucha en nosotros mismos. Nosotros sabemos que el Señor vino a traer espada y no al pensamiento nuestro.
La espada para nosotros es guerra. No, sino es la actitud de defensa que Dios ha puesto en nosotros para vencer esa naturaleza. El trabajo de Dios es que la naturaleza de Él en nosotros se desarrolle, porque Él nos ha dado todos los ingredientes para que eso sea. Pero nosotros todavía queremos andar en la naturaleza de acá afuera, la de Adán, cuando ya terminó completamente esa naturaleza. Por eso cuando vemos esto, en esta guerra que estamos experimentando, Jesús la venció por su carácter manso y humilde. Es contraproducente, tú dices, pero ¿cómo? Si es cuando yo tengo que ser más enérgico, más peleonero, más esto, más... No. Si tú vas ahí en Mateo 11, 29, vemos que Jesús vencía por el carácter manso y humilde. Aprended de mí, le dice a los discípulos, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como que es algo contrario a lo que nosotros entendemos. El hombre viejo piensa que hallar descanso en nuestra alma es pelearlo a la manera de nosotros, pero Jesús lo peleaba diferente. La mansedumbre en Él. Él jamás mostró un tipo de paz que no sea en Él. Por eso dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, pero no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando nosotros podemos vencer ese temor, ese miedo, podemos vencer esto, es cuando verdaderamente Dios está reinando ya en nuestro corazón. De decir, Señor, paz. Como la tsunamita, ¿verdad? El hijo muerto, ella decía, Shalom, paz. Porque sabía que de alguna forma el profeta lo iba a resucitar. Tenía la certeza de que Dios le había mandado a ese hijo iba a vivir. Había propósito con ese hijo. Ese es el carácter que Dios está labrando en nosotros. Eso está en Juan 14, 27. Vamos a ponerlo para que esto se quede ahí grabado. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Ya la tenemos esa paz. Él es el príncipe de paz que está habitando en nuestro corazón. Ese es el príncipe de paz. Yo no se las doy como el mundo la da. El mundo hace guerra para tener paz. Porque ellos creen que de esa forma es como puede tener. Y aquí el que mando soy yo. Y tiene a todo el mundo sometido. Esa no es la forma de entrar en esa paz. No se las doy como el mundo la da. Es diferente, hermano. Por eso es la forma de pensar. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando estamos manifestando ese temor y ese miedo, cuando leíamos aquí en Apocalipsis, decíamos, ay, mi madre, va a salir ahí, Dios mío, y van a matarse unos a otros, ay, se va a acabar el mundo aquí. Las guerras más grandes que se han hecho aquí en la tierra han sido religiosas. Porque cada uno cree que ellos son los que tienen la razón, y cada uno se mata unos a otros. Y Jesús no actuó así. Una vez le dijeron, Jesús, aquellos siguen aquello, están trayendo el mensaje tuyo, pero se van para allá. Dice, si hablan de mí, déjalos. Si hablan mal de mí, pero si hablan de lo que yo estoy trayendo, está bien. Es un carácter manso. O sea que, porque ese pleito, hermano, ¿cuál fue la guerra que hubo acá en Bosnia? El esposo de mi sobrina, ese quedó sin familia, porque había una guerra entre los católicos y los protestantes, y le mataron la mamá, el papá, él solo pudo escapar con su hermanito de 3 años, y se lo trajo aquí en los hombros, y el papá le dijo, tú te vas a salir por ahí, y vas a estar en casa de un tío en Europa, y ahí, hasta que llegues a Estados Unidos, y ahí, pues, porque yo no sé cuál va a ser el futuro nuestro, una guerra religiosa, donde se mataron unos a otros. A él no le quedó ni una foto de su padre para enseñárselo a su hermanito de 3 años. Y qué triste, ¿verdad? Una guerra religiosa, porque tenemos que ser nosotros los que seamos aquí, lo que seamos los que dirigimos en esta nación, los católicos, y acá los protestantes. Era una guerra. Y como eso ha habido mucho. Cuando la Inquisición... Eran islámicos. Era islámico.
Sí, contra los cristianos. Contra los cristianos. Y ahora también es religiosa. Ahora estamos viendo la fuerza de los islámicos, ¿verdad? Contra los cristianos. Y es una guerra. Es la guerra religiosa, han sido muy fuertes. Y todo esto que hemos visto, y les dio, sí, potestades, les dio autoridad de matarse unos a otros, están luchando por algo que ellos creen que es, pero no es eso, es Él. Y están matando a espadas. Contra los judíos también ahora. Contra los judíos, ¿cuántos judíos no mataron? Mira, cuando aquella lleva 7 millones, 6 millones, 7. 6 millones de judíos. La persecución religiosa, en Cuba hubo persecución religiosa también, y me recuerdo, los primeros cristianos tenían que ir de noche a bautizarse al mar, porque los perseguían. ¿Quién los perseguía? No el gobierno, los religiosos. Así que todas estas cosas, Dios lo sabe, el Señor lo sabe y lo ha permitido. ¿Qué persecución más grande tuvo Jesús con los fariseos? Donde quiera que estaba Jesús, ahí iban los fariseos a ir en contra de Él, en contra del mismo Dios, y ni les pasaba por la mente que era el mismo Dios, porque ellos estaban ciegos con una ley que ni siquiera ni la cumplían, pero lo convertían en algo político. Y mira que fueron los que, entre ellos y los romanos, porque los judíos no podían matar a Jesús, en la ley no podían matar a un hombre, pero sí podían dar la orden, y ellos se pusieron de acuerdo. Y los romanos crucificaron a Jesús con el permiso de los judíos. O sea que vemos que esto ha sido, y el Señor sabía que eso iba a pasar. Cuando Jesús muere y resucita, Él sabía todas las guerras que iba a haber de los mismos creyentes con los creyentes. Esas luchas que estamos viendo hoy en este día todavía, denominación contra denominación, como decía el hermano Fran López, dice, mira, va a haber una guerra en los cielos cuando llegue un pentecostal con un presbiteriano, con un metodista, va a haber una guerra tremenda. Tiene que haber un cambio de corazón, tiene que haber un cambio de corazón para que eso no continúe. Pero este anuncio el Señor lo hizo, o sea que sabemos, cuando el Señor dijo, mira, no lloren, hijas de Sión, cuando lo vieron todo destrozado, que ya venía con la cruz, y aquellas mujeres empezaron a llorar a ver a Jesús. Dice, no llores por mí, llorar por vosotros y vuestras hijas, porque si en el árbol verde hicieron esto, en el seco, ¿qué lo harán? Y el seco somos nosotros, ¿no? Si en mí, que soy el árbol verde, me lo hicieron, en vosotros, ¿qué no lo harán? Así que orar por vosotros mismos. El Señor sabía todo lo que iba a venir a través de todo eso. Tan pronto que Jesús resucita y pasa y la iglesia comienza a tomar forma, viene la persecución. No viene la persecución solamente políticamente, porque los romanos toleraban muchas cosas de los judíos. Hasta vemos que fue hecho el templo, 70 años estuvieron haciéndolo, hicieron una tremenda construcción, un tremendo templo allí. Ellos permitían muchas cosas, ellos respetaban a esa gente. Pero ¿qué pasó después? Después vemos que fue destruido completamente Jerusalén. Todo fue destruido a través de todos estos años. Y veamos nosotros históricamente todas las cosas que pasó, pero está anunciado en ese sello. Todas estas cosas. Hermano, este libro se escribió hace casi 2000 años, Apocalipsis. Y todavía muchos están diciendo, ¿qué será? ¿Y por qué dirá esto? ¿Y por qué dirá aquello? ¿Y por qué dirá? Todo eso estaba ya para que los sellos esos sellos estuvieran abiertos en el pueblo de Dios hace 2000 años, cuando se escribió ese libro. Pero ahora apenas estamos entendiendo esto. Pero bueno, en ese sello, si hay algo que no lo entiende, dile, Señor, revélamelo. Pero quiero leer otro versículo que está en el Salmo 37:11, donde dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos, los que verdaderamente no están tomando la lucha como la toma el hombre natural, sino, Señor, tú tomas control. Cuando nos sentimos perseguidos por algo, seguimos, tú tienes control de todo. Ahora, la parte del león es la determinación de decir, yo creo que sí, que Dios tiene control. Es el carácter determinado, pero el carácter del becerro es la mansedumbre. No se nos olvide ese, que es el becerro el que anuncia ese sello. Pero bueno, vamos a ir al tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira. ¿Quién es el tercer ser viviente? El hombre.
rostro de hombre. El tercer ser viviente. Si quieres saber el orden de los seres vivientes, aquí mismo está en Apocalipsis 4, verso 7. Ahí te muestra el orden del primer ser viviente, del segundo, del tercero y del cuarto. Y le pido a Dios que podamos entender todo esto, ¿verdad? Yo sé que esto yo me he empapado en esto y ya llevo días en esto, pero el que lo oye por primera vez... espérate, déjame poner todo en orden. Estos seres vivientes están mostrando un carácter que podemos verlo en diferentes formas. Vuelvo, se lo voy a repetir porque algunos vinieron después. Estos seres vivientes, que son los que anuncian y son los que están al lado del trono y alrededor del trono, tiene que ver con un pueblo, no con 4 gente, un pueblo que ha llegado a esa capacidad de entendimiento con Dios y son adoradores y le adoran, porque para estar al lado del trono y alrededor del trono tienen que ser adoradores, tienen que ser que conocen el pensamiento de Dios, que aman al Señor. Es un montón de gente, vaya, no quiero que vean esto como una figurita, sino que son un pueblo, son gente, nación, pueblo, que ellos han creído a Dios en toda la capacidad y tienen las características de león, de becerro, son seres humanos, tienen rostro de hombre, pero también como de águila volando, tienen 4 rostros. ¿Sí? Podemos entender esto bien, hermano. Si no, dile, Señor, explícamelo más tú. Yo lo estoy entendiendo ya, pero es necesario que lo podamos digerir esto. Y por eso es que cada rostro manifiesta un sello, porque es en la capacidad que lo está dando. Este lo está dando el hombre, el rostro de hombre. Por esta razón, este es el mensaje que trae el tercer sello. En todo dice, ven y mira, ven y mira, ven y mira. Observa esto. Toma conciencia de esto. Y es un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahora, siempre que hemos leído los jinetes del Apocalipsis, el negro es la muerte. Siempre, no sé por qué muestran el negro. El negro es un color, no es color, es neutro. Y si vamos aquí a la escritura, vamos a ver que cuando el oro se ennegrece, se pone negro. Vamos a leerlo. Vamos a ver Lamentaciones 4, 1 y 2. Vamos a ir a la forma en que Dios habla. No vamos a ir a la forma en que los hombres hablan. ¿Sí? Porque podemos decir, espérate, entonces el color negro. El negro es un neutro. Pero vamos a ver lo que pasa aquí en Lamentaciones 4. Verso 1 y 2 dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Es el carácter. Si Dios ha puesto en nosotros el soplo, porque si vamos a Génesis, y lo leí al principio, dice, y sopló Dios sobre Adán y fue un ser viviente Adán, porque tenemos el soplo de Dios. Todos tenemos el soplo de Dios. Y ese soplo de Dios nos capacita a conocer todas estas cosas. Si lo desarrollamos, o si lo tomamos en consideración. Porque yo puedo andar con el soplo de Dios y puedo andar en mis propios caminos, porque yo he decidido mis propios caminos. Pero cuando yo digo, Señor, yo quiero andar en tus caminos, y ese soplo de Dios que Dios sopló sobre Adán y lo capacitó a esa conexión con él y a conocer todas las cosas, y Adán le puso nombre a todos los animales, y Adán pudo ser desarrollado en muchos aspectos por el soplo de Dios, no por otra cosa. Hay muchos que no han apreciado eso, y aunque la naturaleza de Dios habla del oro, siempre que te habla de oro está hablando de la naturaleza de Dios. Por eso en el arca del pacto es todo de oro, los querubines son todos de oro. Los seres vivientes que están sobre el arca del pacto son de oro puro, hecho a martillo. ¿Viste cómo hicieron esos ángeles, no? A puro martillo formaron eso, no fue a ese fuego, sino a martillo le dieron forma. Tenía que ser a martillo. Y es como el Señor estaba hablando en nuestra vida. Pero tienen movimiento como seres humanos, ¿no? Delante, lo que es en el arca del pacto es la figura. Ustedes han visto el arca del pacto, ¿verdad? Hasta películas han hecho. Tiene como 2 ángeles así, uno aquí y otro está enfrente, y están mirando hacia el propiciatorio, que es el lugar de la presencia de Dios. Son símbolos, pero eso es un pueblo. No son 2,
Es un pueblo manifestando esos 4 rostros, esas 4 características. Y es un pueblo que yo te puedo decir que el apóstol Pablo era uno de ellos. Te puedo hablar de que esos apóstoles hablan del carácter de ellos, que alcanzaron un nivel para entender todo eso. Dice, como se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Por eso el caballo es negro. Está trayendo una balanza. Dios pesa los corazones. ¿Sabe que Dios pesa los corazones? Trae una balanza, y la balanza trae aquí 2 tipos de material, ¿no? Comible, que es la cebada y es el trigo. La cebada era una comida, pues era de pobre. La cebada se usaba para ofrendas sobre los celos, ofrendas de pecado. El trigo no. El trigo se daba, era para especial ofrenda. Pero la cebada era algo pobre. Recuerden ustedes, el profeta Oseas, él compró a una mujer adúltera. La compró por cebada, porque era de muy baja calidad. Ese tipo de grano era de baja calidad, era muy pobre. Él la compró porque Dios le dijo, búscate una mujer engañadora, cásate con ella, para que tú sepas lo que yo estoy sufriendo, porque mi pueblo es adúltero, para que tengas un mensaje que te duela. Y se tuvo que casar con una adúltera, una prostituta, y la compró con grano de cebada y plata, y tuvo que sufrir en su carne lo que era ser engañado, para que entonces el mensaje de Dios, cuando hablara, este pueblo adúltero, le doliera de verdad. Es el profeta Oseas, que tiene un testimonio tremendo. Pero compró a aquella adúltera con grano de cebada. Pero hay un peso, y entonces el mensaje que trae, Dios pesa los corazones, trae una balanza, y está trayendo, como dice, bueno, vamos a terminar de leer aquí bueno, ya leímos esta parte, como dice, se ha ennegrecido el oro. Ya sabemos que el color negro no está hablando de que va a ser una muerte o que va a ser esto, no. Está hablando de lo que ha perdido el propósito. Que pudiendo nosotros brillar como el oro, hemos perdido eso. Y somos neutrales. Como digo, el negro es neutral, no es un color siquiera. Cómo se ha perdido el oro. Y ese mensaje que trajo Jeremías fue el pueblo que no entendía el trato de Dios, y le dieron las espaldas a Dios, y tuvo que decirle, pero ¿cómo se ha perdido el propósito de Dios en la vida de ustedes? Vuelvan en sí. Y ese era el mensaje de Jeremías con el pueblo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. No hay cuidado, no hay propósito, o hay una ignorancia total. Vamos a ver, el versículo 2 también habla de eso. Los hijos de Sión, apreciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasija de barro, obras de manos de alfarero. Siendo de un valor tan grande, han descuidado el valor, y ahora viene a ser como una vasija de barro. No vale nada, como vasija de barro. Teniendo en nosotros la capacidad de vida y la vida de resurrección que Dios ha puesto en nosotros, y tantas promesas y tantas bendiciones, mas sin embargo, que descuidada. Eso es lo que está trayendo el mensaje, el jinete, el caballo negro que trae ese jinete. Y vemos otra vez Apocalipsis 6, cuando vamos a ver qué trae en la mano. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza, una pesa en su mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, porque este mensaje viene de estas 4 características, ¿no? Que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. El trigo siempre representa al pueblo de Dios. Ustedes saben, como dice, que el trigo y la cizaña representa lo que no sirve, es la paja esa, es un tipo